amigos, bienvenidos una vez más a una emisión de su programa La Tertulia, un espacio donde hablaremos historias de Segovia y las llevaremos a ustedes. Mi nombre es Leonardo Amaya, hoy me encuentro en compañía de don Dairo López en la conducción del programa, teniendo como invitada a doña Adiela Lorza, con quien hablaremos acerca de la historia de los mercadores de la Frotino Goldmines en La Fonda. Don Dairo, bienvenida doña Adiela. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leonardo. A doña Adiela, mis agradecimientos por acompañarnos en su programa La Tertulia. Este es un programa donde contamos historias acerca del municipio de Segovia. Doña Adiela, su presentación. Bueno, mi nombre es Adiela Lorza. Nací en el corregimiento de Fraguas, más concretamente en el sitio denominado Manipá. Para ese entonces había por allá como un pedacito que lo llamaban Puerto Escondido, cuenta mi mamá porque yo no tengo ni media idea, y de ahí, de Fraguas, nos vinimos a la calle de Porro. Pues toda mi vida he sido de aquí, estudié en la Escuela Urbana de Niñas, en la Normal Superior Nuestra Señora de los Dolores, y luego pues empecé a trabajar en la unidad educativa La Salada y ahí pues soy licenciada en educación, trabajé 32 años y aquí estoy para lo que ustedes me quieran preguntar. Bueno, doña Adiela, es muy interesante esa introducción que usted nos hace en la presentación y por eso entonces quiero abordar el programa hablando de ese sitio que usted nos menciona, Manipá, que creo que existía una mina. ¿Cómo era el nombre de la mina o quién era el propietario? Efectivamente, era pues la mina Manipá, era de don Lázaro Izaza. Allí trabajaban muchos trabajadores, eran más de 40 trabajadores en ese entonces. Y yo resulté que mi partida de bautismo resultó en Remedios porque mi mamá vino acá a Segovia a bautizarme y como la religión en ese entonces era muy estricta, si los niños no se bautizaban a los 8 días, pues ya eran considerados como animalitos y el sacerdote hasta le pegaba a los papás que no traían a sus niños a bautizarlos durante esos 8 días. Y antes de los 40 días, las mamás salían a bautizar los hijos como fuera. Resulta que llega mi mamá acá a Segovia y el padre Carvajal, que era el párroco de acá, estaba prestado porque los padres Yepes se habían ido para Santa Rosa de Osos. Entonces a mí me llevaron a bautizar a Remedios, dizque por un sitio que no conozco y que queda por Providencia. Entonces, por ahí, por ese camino, me llevaron a bautizar y por eso en mi cédula yo figuro como de Remedios, porque en ese entonces el concordato entre la iglesia y el Estado pues era totalmente válido y era la única forma de identificarse con la partida de bautismo. Bueno, o sea, entonces, en esa época, perdón, Dairo, o sea que en esa época no existía ni siquiera el registro civil, no solamente el registro la partida civil de bautismo. Ah, ya. Ni existía carretera entonces para ir al municipio de Remedios, porque, no. Porque ustedes se iban por el lado de Providencia, quiere decir que era un camino de herradura y precisamente ese camino por donde queda actualmente el sitio que denominamos el Cerro de las Iglesias o el Alto de las Iglesias. Creo pues que era... Y ella decía que ese sitio llamáis que el Camino de San Pedro, algo así, o el Alto de las Iglesias. Y no sé si existía carretera, porque mi mamá era tan pobre que ella decía que cuando iba a ir a Remedios a visitar a algunos familiares, ella muchas veces tenía que irse a pie porque no tenía plata. Entonces no sé concretamente si había carretera o no. Lo que sí sé es que ahí me llevaron a bautizar allá por ese camino. Doña Adiela, ¿en qué año se trasladan ustedes de Machuca para Segovia, que se instalan en la calle Porro? Por ahí en el año 51. ¿Y qué los motivó a hacer ese traslado? Porque parece que mi mamá pues perdió el trabajo allá, no sé por qué circunstancias, y entonces nos vinimos con la idea de que estaban colocando gente para las plantas eléctricas de doña Teresa.
Y como en ese tiempo había mucha violencia, pues entonces era muy fácil que el que pidiera trabajo para las plantas le diera el trabajo inmediatamente, porque... Quedaba muy lejos, muy apartado del pueblo. No tanto porque quedaba lejos, sino porque, es decir, los mandaban hasta sin exámenes médicos. Váyanse por si salen vivos. ¿Y en qué cargo se desempeñaba su mamá en las plantas? Mi mamá era la sirvienta de los trabajadores y mi papá trabajaba en las plantas eléctricas como rejero. Como rejero. O sea, que le hacía el mantenimiento a las rejas, le sacaba la basura, limpieza, todo las eso. rejas, sí. A ver, yo por allá concateno. Usted nos habló de la mina de Manipá, el propietario era un señor Izaza. Sí, don Lázaro Izaza. Don Lázaro Izaza. Ese era el padre de Hernando Izaza. Mi mamá mentaba mucho el hijo de él, don Hernando Izaza, O nunca sea, lo conocí. el mismo que tuvo unas fincas acá en La Trocha donde hubo una violencia. Debe ser, ese mismo sí, Entonces, porque... Hernando Izaza, que Hernando vivió Izaza. en la calle Real. En la calle Real. Y le decíamos el loco Izaza porque él se enloquecía cuando tomaba trago y cuando se le Loco bajaba el carro etílico. lo encendía a tiros. Un loco etílico que llama. Sí, don Hernando. Entonces, a ver, Adiela, entonces tu niñez fue como del timbo al tambo, Sí. ¿cómo fue esa niñez? Sí, fue muy así, aquí, allá, porque nosotros nos fuimos para Doña Teresa y allá trabajaba mi mamá. Para ese tiempo hubo lo que hoy llaman la masacre en Tinajitas. Entonces nosotros nos fuimos en ese entonces y allá era el jefe don Gabriel Arango, que era el jefe de plantas. Y más o menos para el año, en el 50, no sé, después del 50, hubo una cuestión, una violencia muy grande y tenían que sacarnos cada ratico de allá, nos veníamos por el monte. La violencia bipartidista. La iglesia de La los violencia, liberales y sí, conservadores, que en ese tiempo pues a los liberales les decían manzanillos. Entonces, a ver, me hablas de que don Gabriel Arango era jefe de plantas. ¿Es el mismo Gabriel Arango que posteriormente fue profesor en la escuela? No, don Gabriel Arango, que tuvo un taller de mecánica en Remedios, casado con doña Ana Rúa. Ah, ya conozco los Arangos Rúa, sí, correcto. Unos que más adelante en otra historia hablaremos del avión que se estrelló en Campo Alegre Sí. y donde ellos lograron rescatar algunas partes de ese avión, incluso un motor del avión. Bueno, a ver, doña Diela, entonces de ahí continuaron ustedes hasta llegar... De ahí nos fuimos para una montaña que se llamaba Altamira. Pues allá sufrimos mucho porque mi papá le dio la idea por hacer una finca. Y en ese tiempo, pues las fincas eran a pura hacha y machete. Que abrir Había monte. que abrirlas, como pero dice, sí. a punta de hacha. Descuajar. Sí, y selva. allá sufrimos mucho. Y entonces mi mamá una tarde dijo, no, yo me voy de aquí. Y se vino para ir cerquita de Doña Teresa a un sitio que llamaba San Pacora. Resulta que por ahí como a los 8 días de habernos venido, entró la contrachusma, quemaron el rancho donde nosotros estábamos allá en Altamira. O sea, los conservadores, entraron los conservadores. O sea, que si nosotros hubiéramos estado ahí, no había quedado ni el pegado, como se dice. Ah, mi María. Ya. Entonces ya se trasladan para acá, para el pueblo. Es en el año 57, nos trasladamos acá al pueblo, a la calle de Bolívar. Ahí nace mi hermano Álvaro. Oiga, pero si en el año 68, como pudimos ver en la película Bajo la Tierra, Bolívar tenía una calle tan fea, ¿cómo sería por allá en el 50 y tanto que Pues ustedes llegaron? imagínense, eso eran unos canalones. Por ahí difícilmente bajaban las bestias. Y nosotros vinimos ahí a vivir a esa calle de Bolívar. Y de ahí, pues, como le digo, en el año 58 fuimos a vivir de arrimados de un señor Juan Holguín, aquí en la calle, por acá donde vivía Ida Rojas. ¿Al tripero? ¿O para No, qué por parte? donde vivía Ida Rojas. Ah, por la calle la calle del municipio, Sí, pero aquí concretamente ahí donde vivía, sería donde vivía Ida Rojas. abajo de Palos Verdes actualmente. Abajo de Palos Exactamente. Verdes. Sí, Actualmente. de ahí, gracias a don Fernando Uribe, que también había sido pues como
muy allegado a mi mamá porque mi mamá trabajaba por ahí en las cocinas y era la sirvienta de doña Eva Mejía en ese tiempo que nos salimos. Entonces él nos consiguió la casita de San Bartolo. Aclaremos ahí, don Fernando Uribe era el dueño de las caleras. De la escalera de la trocha de Zaragoza. Sí. Y también Cerro Cabezas. de Cerro Cabezas. Y don Fernando Uribe era el esposo de doña Eva Mejía, la hija de don Juano Mejía, el dueño de las mangas de Segovia que quedan al lado izquierdo entrando, que eso era una finca de don Fernando Uribe. Bueno. Pues de los herederos de Juano Mejía. A ver, Y don nosotros- Fernando era el que se entendía con eso. Nosotros pretendemos hablar un poco de San Bartolo. ¿Cómo fue que ustedes llegaron a San Bartolo? Pues como le estoy diciendo, nosotros llegamos porque mi mamá tenía por allá unas vaquitas en compañía con don Gabriel Arango. Y entonces don Fernando Uribe le compra esas reses a mi mamá y le dice, Tránsito, te tengo el negocio para la casa. Y le dijo, ¿dónde? En San Bartolo. Pues era la parte más pobre y donde podíamos comprar en ese entonces porque la casa costó 1.745 pesos. Imagino que muy poco poblado en esa época, eran Muy- potreros solamente. Eran potreros. A ver, les cuento detalladamente cuántas casas habían y cómo era San Bartolo. Vean, entrando, por ejemplo, a mano derecha estaba don Jesús Rodríguez, hermano de Pajadito, que entonces sí lo conocieron mucho acá en Segovia. Sí, sí, los Rodríguez. El papá de Alexander Alexander Rodríguez. Rodríguez, de Bueno, Caneco. De Caneco. Seguidamente seguía el papá de Mario Cañas y doña Trina. Después estaba un señor compañerito y doña Lola. Y después don Pablo Martínez y doña Elia. Hasta ahí llegaban. Ni siquiera... Cuando eso no existían los Buriticá. No existían los Buriticá. Hasta ahí. Recuerdo que una tarde, por un cuartico ahí de tierra, un zaguancito, se pusieron de pelea los vecinos, el señor Cañas y compañerito, y resultó muerto el señor compañerito. Pues para mí fue muy impresionante esa situación, pero es como los recuerdos que tengo Una pelea ahí. que a machete. Que... Sí, esa O sea, pelea a es- machete, es- y él le cortó la mano y el señor se murió. Ese compañerito es un compañerito de la época de qué año? De 1958. Porque después hubo otro compañerito que vendía bateas y todo. por acá Ah, en el pero este pueblo. compañerito fue otro ya mucho tiempo acá. Bueno, Y bueno, a mano izquierda entrando estaba un señor Tista que era brujo. Pues usted sabe que Segovia tiene una tradición muy grande de los brujos y los hechiceros. Y él tenía ahí colgados muñecos, escorpiones, cucarrones. Y él era el compañero de una señora Maruja, que tenía dos hijas, una Blanca y otra muchacha de apellido Policarpa, que una de esas muchachas se casó con un hermano de la señora de Dairo Giraldo, Blanca, Giraldo Aguirre. de Dairo Giraldo Aguirre. Bueno, pero hermano Fue alcalde de Segovia. la señora hermano de la señora de Dairo, O sea, de los Posadas. de los Posadas. De los Posadas. Blanca se casó con uno de los Posadas. Bueno, ahí vivían ellos. Ya seguía un solar ahí pero grande. no con Richie. No. Otro. No, Richie no. Que yo conocía a Richie, conocía a Uriel No, y Richie. conocía a Plinio. Pero es que Richie era el de los libros. Bueno, y Plinio, un juez que llegó a ser magistrado y tiene libros escritos también sobre magistratura, la parte jurídica. Y Uriel fue sacerdote. Bueno, pero ahí había otro. Pero Richie también heredó entonces la brujería de Sí, él practicó por aquel lado. el esoterismo y todo eso, porque Sí. él tuvo inclusive un consultorio aquí en la banca. Sí, no sé a quién le quedaron los libros de Richie, pero sé que existieron. Bueno, lo cierto es que después había un solar y en el altico, que todavía están unas casas, 3 casitas alticas, ahí vivía Manuel Tanano, hermano de la Tanana. Y vivía De Aureliana. De Aureliana. Pero vaya, dígale pues a Aureliana para que vea. Lo insultaba a Entonces, uno. De las conservadoras. Goda. Finas. Vivía con una señora Lola Piedradita, hermana de Marco Chulo, que le decían. O sea, viene siendo la mamá de Pepa, la mamá de Rajao, que todo el mundo lo conoce acá. Y del ingeniero y abogado William Piedradita. Bueno, entonces ahí vivían ellos. Enseguida había una señora Gabrielita
Y después vivía una señora Ubaldina Henao, que en estos momentos vive un nieto de ella ahí. Seguía una señora Toña Coterio, una casita de paja, donde vivía doña Toña Coterio, que por cierto era una señora que no quería a los niños. Nos aborrecía mucho porque le pisábamos ¿El corredor o qué? el corredor, sí. Bueno, y después... Y los niños le hacían las Y maldades. nosotros le hacíamos la maldad. Ah, Y entonces, bueno, seguidamente vivía este señor que le decían El Dorado. pero el mismo que tuvo el la mismo que esquina del tuvo aquí Dorado. la esquina del Dorado. Ese El hotel, señor, el hotel. No, el bar El Dorado. el bar El Dorado. Entonces, ese señor vivía ahí y él vivía con su esposa doña Julia y los hijos. Y un día cualesquiera vendieron y se vinieron a vivir acá a la esquina, donde está construyendo hoy el día un edificio ahí que conocen todo el mundo como Sí, en El todo el Dorado. marco de la plaza. Él llamaba don Miguel Restrepo, Don Miguel. Bueno. Papá de Nora. papá de Nora. Tenía como 12 hijos por lo menos. Nora, Alicia, Arcercio, Margarita, Emma, Y ahí en ese bar Bueno, tuvieron billares. Raúl, sí. Bueno. Estamos hablando de la esquina. De la esquina. Sí, sí. Que fue en la época de la colonia de don Liborio Bataller. Bueno, De esa esquina. Estaban de frente donde queda la flota, ahí. Claro, ahí al exacto, frente a la al frente flota. de la Bueno. flota. Seguidamente seguía un solar grande y en la mitad se encontraba la casa de los Restrepos, de don Luis Restrepo, el papá de los Restrepos hoy en día. A propósito, hago una aclaración. En esa casa velaron a Jesús Pérez, Sí. padre de Fanny Restrepo Pérez, Sí. Pérez Restrepo. Sí, en esa casa. En esa casa lo velaron a él, que lo mataron porque lo confundieron con otra persona. Él se encontraba abriendo el establecimiento de su joyería y en eso llegó otra persona ahí. Con un revólver Entonces lo ahí asesinó. había un solar, luego seguía la casa de los Restrepos y seguía otra manga que es la que linda con mi casa. O sea, con la casa mía, también propiedad de los Restrepos, Que es donde está actualmente la Serviteca. que es donde está la Serviteca hoy en día. Y luego seguía mi casa. Después seguía doña Anatolia y doña Raquel Sánchez. Y después una señora Emilianita que hacía una latilla muy buena y ya no habían más casas. Simplemente usted encontraba la manga de don Juan Mejía, o sea, de los herederos, Sí. de doña Eva. Y al frente estaba la manga de... De don Arcadio Rendón. No, en esa esa no era de don Arcadio Rendón, era de los Vélez. de los Vélez. Los Vélez Los nunca mismos los- Vélez de la calle, donde tenían ganadería y toda esa Ahí, parte. bueno, entonces, ahí ya eso era puras mangas y llegaba casi que hasta mi casa llegaban las últimas dos casas. Y era un camino de herradura. De la Reina a San Bartolo no entraba carro, era un camino de herradura. Porque los Vélez tenían un establo donde es la casa de Carlito Restrepo hoy en día, ahí era el establo. Y esas vacas las traían a ordeñar a la calle Real, que ahí estaban los hermanos Patiños, que eran los que administraban la tienda de los Vélez y la famosa mona de los Claro. Vélez, que todos conocieron. Ahí al lado de las viviendas tenían entradas hacia el fondo, hacia los solares. Hacia los Ahí ojos, era sí. del ordeñadero. Entonces, era el ordeñadero todo empedrado. Que la calle Real era muy linda, empedrada, pero en una forma magistral. Eso no ponían cemento ni nada, sino que encajaban una piedra con otra. Y eso era hermoso. Con un martillo, una especie de martillo, De martillo las las iban clavando en la las tierra. afirmaban. Sí, bueno, entonces. Correcto. Bueno, Entonces, te tocó toda esa época, esa calle en esa forma. Sí. Diga, doña Diela. Entonces, de ahí para allá, hacia la Chumeca, ¿cómo era eso? Puras mangas. Eso era hermoso. Salía primero la quebrada que nosotros llamábamos que venía del hospital y ahí pues muy poquito nos dejaban bañar las mamás, que porque esa agua era sucia, que porque venía del hospital, pero era cristalina, que es la que pasa hoy en día por La Paz. Y venía la otra quebrada que viene de acá de los lados de la Reina, por ahí de la casa más o menos de los boquecoches que llamaban. Por ahí Sí. tiene sus nacimientos, por ahí en esa parte de abajo. Y la gente iba a lavar allá, Y la me gente iba a imagino, lavar todo allá y allá lavaba en la que hace por la Reina,
pues las lavanderas fijas eran Adela Lescano y la mamá de Victoria Monsalve, la señora de don Enrique Monsalve. Ellas lavaban ropas ajenas ahí. Y allá donde se juntan las quebradas, la que llamamos del hospital y la de acá de la Reina, entonces ahí tendrían los lavaderos Santos, Rodríguez, creo que era Rodríguez, no sé, Sánchez, que era Santos. Doña Santos. Y mi mamá... Esa era la que tenía acá un coto grande. Bueno, y ella lavaba y más adelante, debido pues a que estaba pues los lavaderos muy ocupados y muy congestionada, mucha lavandera, porque ahí también bajaba una muchacha Rocío, que vivió por acá, por Caratal. En fin, llegamos a la Chumeca. Mencionaste a Adiel ahora, algo así como el chulo, la chula, algo así. ¿No tenía nada que ver con Héctor Chulo ni con esta gente? Pues claro, la chula, tía de Héctor Chulo. Tía de Héctor Chulo. Claro. Entonces, ahí las vemos con las genealogías y todo eso. Sí. Porque Van apareciendo las llaves. yo dije, bueno, en ese tiempo la población era Reducida, claro. reducida. Yo dije, ¿será que tienen de pronto Tiene que haber alguna sí, conexión. porque es que, Claro. bueno, entonces, porque es que a ese señor Marcos le decían chulo, a Marcos Piedradita, Marcos ya. Chulo, y ahí es la herencia de los chulos. Verdad que Chulo tocaba era por ese lado de Chulo era Marcos Piedradita. de Marcos Piedradita. ¿Cuántos hijos tuvo Marcos Piedradita? No por sé, ahí sé que hay muchos, pero alrededor de 30, porque en varias partes. en todas partes, porque dejaba uno, no sé, pero bueno, no me meto con eso. Lo cierto es que nosotros ya llegamos a la Chumeca, era un agua bastante hermosa, cristalina, y ahí sí entramos, pues todas las muchachas jóvenes, las lavanderas, estaban, por ejemplo, las Morenos, Rosalba Moreno, que ella se casó con como un político de Medellín, Rosalba Moreno, que era enfermera en el hospital, y todas las lavanderas, digamos, de Borbollón. Bueno, doña Diela, es muy amena la conversación y quisiéramos darle continuidad. De pronto ahora, para que no se nos quede algo, le damos continuidad en la segunda parte y luego entramos con lo de los mercadores. Mucho gusto. Le agradecemos y cerramos esta primera parte porque vamos a un corte de comerciales. Ya regresamos con ustedes de nuevo a su programa La Tertulia. Sentir lo nuestro es emocionarnos al compartir una región que es bella y diversa. Hemos llegado para contar las historias de nuestra casa, para que día a día estés conectado porque estamos acá para vos, para hacerte sonreír mostrándote lo mejor de nuestra tierra, para que la veas, la reconozcas y la vivas. Con todos y cada uno de los colores de nuestra región, somos esa historia que siempre te acompaña, para que te emociones cuando nos veas y te veas. Somos Región TV, nuestra gente es nuestra región. ¿Qué tal, amigos? Gracias por continuar con nosotros hoy en su programa La Tertulia. Nos acompaña doña Adiela Lorza, nuestra invitada, con quien vamos a abordar el tema de los mercadores en la fonda de la Frontino Gold Mines. Pero previamente, pues doña Adiela nos ha contado sobre sus orígenes, la historia de su familia, todo ese periplo que vivieron desde la avenida de Fraguas para Segovia y todo ese trasegar que tuvieron en diferentes lugares pues, del pueblo. Y últimamente pues, hablamos sobre la historia del barrio San Bartolo. Hay una anécdota muy especial que usted nos quiere contar para cerrar ya el tema de San Bartolo. Para cerrar la historia de San Bartolo, bueno, resulta que donde es la casa hoy en día de Carlos Restrepo, había un establo. Allá, después de mi casa, solamente habían 2 casas y ahí vivió una señora con el hijo que le decían Chuy, que fue el que se casó con Fabiola Barrada, la tía del que fue alcalde, Barrada, que fue alcalde acá en Segovia. Una noche, él venía borracho y él dice que le salió un esqueleto y eso se volvió, pues, mejor dicho, el terror de la calle, el esqueleto de Chuy. Nosotros vivíamos en San Bartolo y con seguridad que nosotros, pequeñitos, a las 6 de la tarde
estábamos en la casa. Y máxime porque en esa época no había luz, ¿no Y, es cierto? y máxime que en esa época no había luz. Y nosotros no pasábamos por ahí de noche. Y si pasábamos engalladita, pero corriendo. A la carrera. Y eso gritábamos, viene el esqueleto de Chuy. Y todo el mundo corra. Yo nunca lo vi, pero la fama... No quería verlo tampoco, ¿no es cierto? Sí, pero la fama sí duró por muchos años. Es que muchas veces el miedo se lo Sí. meten a uno, se lo inculcan y uno ya queda con Y ese eso es pues como de las historias que tenemos aquí, pues de brujas y fantasmas, que pronto en otro programa... Sí, vamos a retomarlo, claro, vamos Sí. a hablar de eso, vamos a abordar ese tema. Nuestro programa en el día de hoy, precisamente en este espacio de la tertulia, toca dos temas. Y el segundo que vamos a abordar es el tema de los mercadores. Vamos a recordar un poco acerca de la Fonda La Salada, donde nos entregaban las raciones a los extrabajadores y muchos que lograron pensionarse en la empresa Frontino. Doña Adiela tiene mucho Bueno. que contarnos acerca de la fonda, porque pues para ella también el hecho de ir a la fonda por las raciones de su familia y conocer a tantas personas que llegaron a ese sitio, ella lo consideraba como un paseo, porque era buena para la recocha también de niña. Bueno, sí. La fonda en ese tiempo era algo muy especial, porque de ahí se alimentaba todo el pueblo. Segovia no padecía hambre. Exacto. Bueno, resulta que las mercadoras eran unas señoras que se dedicaban a ir a recibir los mercados de los trabajadores. ¿Por qué? Porque, no sé, todos los días despachaban al trabajador lo que le correspondía. Si el trabajador era solo, le correspondía una ración. Si tenía la esposa, le correspondía la de él y la de la esposa. Y si tenía hijos, le daban 2 raciones más, 4 raciones. Entonces, habían raciones, habían tarjetas, porque era con una tarjeta que se mercaba, habían tarjetas de una ración, de 2 raciones, de 3 raciones. Y de Máximo era 4 y raciones. Máximo eran 4 raciones. Bueno, entonces, a ver, pero estamos haciendo referencia pues a la Fonda La Salada. Sí. Pero hay que históricamente recordar que la empresa Frontino tuvo fondas muy cercanas a las diferentes minas, como decir la mina Marmajito, la mina San Nicolás, la mina aquí El Silencio, y también tuvo en La Cruzada, porque allá vivía una gran cantidad de trabajadores, de obreros de la empresa. Yo conocí en la mina La Cruzada trabajando a Abel Consuegra, posteriormente también lo vi como despachador en la Fonda La Salada. Vamos a hacerle un homenaje a esas personas y a recordar a esas personas que laboraron en la Fonda. Vea, yo conocí la Fonda ya pues acá, donde está la Fonda simbólica. En Guananá, sí, aquí. en Camacol. En Camacol, no, eso allá para coger la vuelta allá de 3 esquinas, casi. 4 esquinas. Eso era muy bueno porque, ¿cómo le digo? Vea, el matadero quedaba donde eso vendía Camacol. Entonces uno madrugaba a coger turno. Y ahí en el matadero era donde se cogían los turnos. ¿Por qué? Porque las señoras que mercaban eran gente muy pobre y ellas usaban unas poncheras grandes para cargar los mercados. A la cabeza. A la cabeza. Un trapo. Y no habían bolsas plásticas en unos talegos. Entonces, uno que era hijo de mercador tenía que el día antes pasar por las casas de los trabajadores recogiendo los talegos. Doña Julana, vengo por los talegos. Entonces ella le entregaban a uno, porque uno entregaba el mercado con los talegos sucios y ya lavaban, al otro día le entregaban a uno los talegos otra vez limpios. O sea, hay que aclarar que había trabajadores que mercaban los lunes, otros los martes, no se tenía asignado una fecha. No había una fecha. Todos los días se despachaban, no había una fecha determinada. A mí me tocó la época en que tenían un día asignado. Sí, y a usted ya le tocó la época más organizada. Usted nos hablaba ahí de que el matadero era donde estuvo el sitio Camacol. Donde estuvo Camacol, ahí era el matadero. Yo también conocí el matadero cuando fue en el sitio que ocupó antes la Fonda Marmajito.
y desde allá traían la carne, Ah, sí, pero eso fue mucho después. y desde allá traían la carne acá a Yo lo conocí cuando era en Camacol. Ujú, correcto. Entonces ahí los matarifes eran Luis Píjara, le decían Luis Píjara y me parece que Marco Matallana. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos a las mercadoras les daban, por ejemplo, que las Juanas, que la chinchurria, Los librillos, que el librillo, todos. y le daban hasta pedacitos de carne, entonces la cabeza de la vaca, Los macocos. a veces macocos, a veces, pero muy rara vez porque los trabajadores pedían mucho macoco. Entonces, uno madrugaba temprano a coger turno y lo cogía precisamente era en el matadero porque ellos madrugaban desde las 2 de la mañana. Entonces, a las 3 o 4 de la mañana yo empezaba a llamar a los mercaderes y les daban carnitas, les daban cositas de ahí del matadero, entonces uno recibía. Eso era muy bueno porque, a ver, el día sábado, entonces las raciones, el viernes eran triple las raciones, se despachaba para 3 días. Para 3 días. Viernes, sábado Sábado y y domingo. Entonces uno madrugaba, mejor dicho, llegábamos allá al frente de Camacol con unos encerados para dormir, un papel que llamaba encerado, que todavía lo hacen por ahí para los pesebres. Y ahí ahí nos quedábamos dormidos, los niños, y cogiéndole turno a la mamá algunos, y otros porque iban pues con señoras grandes a coger el turno. Entonces uno llegaba y preguntaba, ¿quién es la cola? Fulano. Entonces ya uno sabía que Que después de fulano le le tocaba. tocaba, después de la cola. Resulta que a las 4 de la mañana pasaba la primera volqueta. Ellas eran marcadas, que la 24, y uno conocía el sonido. Viene tal volqueta. Entonces ellas empezaban a recoger, porque el viaje era en plena carretera. Entonces uno empezaba a recoger los encerados y a salir ya para la Honda, ya con los turnos que llevábamos. Y ahí, en ese sitio también, estaba un señor que le decían Marinillo, papá de Magnolia López, de los López. Luis Pífara era Luis Hernández, ¿cierto? Yo siempre le decía Luis Píjara, nunca supe el nombre. Yo creo pues Bueno, porque una hija de él, Marlene, llevaba el apellido Hernández. Bueno, pero entonces uno ahí madrugaban y vendían cosas dulces. El señor que le decían Marinillo de apellido López, que yo creo que muchos conocieron de aquí a doña Magnolia, que hace poquito murió, doña Magnolia, la profesora Gladys López de Zaragoza, los López de la madre, mejor dicho. ya, sí, sí. Entonces ahí ellos vendían cosas dulces y pues uno era feliz porque a uno la mamá no le daba nada de eso. Y entonces a las mercadoras le daban a uno el rollito, la lengua para comer. Y entonces eso era un paseo. Después ya pasábamos a la Honda. Ay Dios, cuando se formaban las famosas cuñas que apretaba al otro, uno se veían para ahorcarlo. Y las mercadoras tenían unas listas. Entonces ellas le pasaban esa lista del mercado y las tarjetas a Lilian Barrientos, que era la que trabajaba. Porque una mercadora podía mercar para varios obreros. Claro, una mercadora, ay Dios mío. Ellas, las que llevaban muchas tarjetas, les tenían miedo, pues eran las que más madrugaban. Porque ellas iban eran adelante. las que trancaban prácticamente la fila, porque Eran las se que demoraban trancaban mucho la en el fila, turno. Se demoraban mucho en el turno. Entonces, ellas llegaban donde Lilian Barrientos con esas listas. Y eso, yo no sé si era a centavos, no sé cuántos centavos. Sí, yo recuerdo que una libra de carne costaba 3 pesos con 50 centavos, que un paquete de café costaba 10 centavos, que un plátano 25 centavos. No, Y pero es que eso no pasaba más de 20, de 10 centavos o 20. Pero entonces era el valor comercial, pero en la Frontino era un valor ahí ínfimo, pues, Sí, que le cobraban a sí, los sí. obreros, algo Entonces, simbólico. o sea, vea, yo llegué, cuando yo trabajé en la Frontino Gold Mines, las raciones mías costaban 108 pesos. Ah, no, ya mucha plata. 108 pesos, pero ya le hablo del año 76 más o menos. No, yo 76, estoy hablando de los años 75. 60, Sí. cuando marcábamos con una moneda de 5 centavos o 10 centavos. Entonces estaba la señorita Lilian Barrientos y doña Mercedes Londoño, que eran Sí, las que, la esposa del electricista. la esposa del electricista. Señora que era- doña Lilian no es una que murió hace relativamente poquito poco. murió doña Ah, sí, Lilian. o sea, de la Medellín. señorita Lilian.
y hacían, bueno, entonces uno empezaba y pasaban los despachadores, eran ahí como en una especie de mostrador, que estaban ellos ahí. Recuerdo que estaba don José Ríos, de aquí de Calatal. Don José Ríos. Sí, yo conocí también a Jesús Álvarez. Conocí, como le decía, Consuegra, César Bustamante, Lujero Vargas y muchos otros No, ahí. pero cuando eso estaba era este muchacho Gustavo Calderón. En la carnicería estaba Alfonso López. Alfonso López, el Alfonso papá, López, el papá de López. de los ¿Cómo López. era el orden para recibir los alimentos? ¿En qué orden se da? ¿El café, el chocolate? Pues uno Hasta llegar a la carne, que era lo la último. última era la carne. Sí. Entonces uno empezaba acá, empezaba con el arroz, los frijoles, que era pues los granos, el maíz, Luego la manteca. luego venía la manteca, que de ahí salió el famoso Carlos Manteca que despachaba la manteca. Bueno, Sí, y le daban, ¿La era raya o manteca qué? gravetal. sí, Eso que venía en latas. y En lo latas. último era la yuca, el plátano, y al final estaba la carne. Que allá en la carnicería. Café y chocolate no van en esa época, Sí. sí, claro. Oiga, pues el caso de la carne. Llegaba uno donde Felipe el carnicero, le decía, Felipe, ahí en lo que me corresponde de carne, échame una lengua. Y decía Felipe, no te la puedo echar porque vinieron, parece que eran mudas, aquí no llegaron lenguas. Ya la había vendido. Resulta que allá en el matadero no mandaban las lenguas. Bueno, aquí les voy a hacer más o menos a recordar la lista, las mercadoras más famosas que tuvo en ese tiempo Segovia. Primero que todo, estaba Leonisa Ocampo, una mercadora que se jubiló en la Honda. Mentira, no le dieron jubilación por el Estado. Bueno, estaba doña Mela de Montañita, la mamá del mono Escalofrío. Sí. Bueno, estaba María Chiquita, no María Chiquita esta que vive por ahí por Degla, y otra María Chiquita, mamá de una muchacha Olga y Gabriela. Estaba Rosa Gil, Doña Rosa Gil, que vivió por el charco maldito. es mamá de Jairo El Gil, barrio de García Héctor Gil, Rovira. la mamá de De Amparo, Amparo. Gil, de Fabiola. Bueno, estaba también Quintiliano. Quintiliano sí lo conocieron. Sí, sí, Tintiliano, que le gustaba mucho el guarito. Bueno, Lo mantenía eso- muy borracho. Bueno, Quintiliano. Estaba Tina, una señora Tina que vivió por la Reina, que era la mamá de doña Rosmira, la señora de Miguel Ranchero. ¿Cómo era el nombre de Kenda? Nunca le supe el nombre a Kenda. Todo el mundo le decía Bueno, éramos y Kenda. estaba la más famosa, que era doña Rita Marulanda, que le decían la gallineta. Ah, sí, 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 Que claro, entonces- que tenía los ojos torcidos. Que nosotros llega, la mamá de los gallinetos que tuvieron la mina acá en el Manzanillo, la abuelita, perdón. La abuela. Y entonces a uno le prohibían decirle sobrenombres a la gente. Eso era faltarle al respeto. A los adultos, a con los mayor adultos, razón. Con mayor razón. Entonces, nosotros llegábamos en la Honda y decíamos, ¿cuál es el animal que pone huevos azules? Entonces uno La contestaba, la gallineta. gallineta. Y eso le gana uno la pela, seguro. Pues, La entonces... pela y el madrazo. Sí, bueno, estábamos hablando de este señor López, el esposo de doña Carmen, que le decían Marinillo. Estaba un muchacho Chepe que lo mataron ahí en la fonda con una navajita por un turno ahí. Estaba Cataño. Estaba una señora Joaquina, Mariela Jiménez, Doña Joaquina era una morena alta, ella vivía en Bolívar. vivía la en calle Bolívar, la mamá de Carmelita. Usted no, Que nos salva. usted no lo conoció a Carmen Rosa Pérez, Carmelita. Claro, Era mi abuela. de Montañita. Era mi abuela, la mamá Ana María Pérez de Los Claro. Álvarez, era mi abuela. Claro, doña Carmen. Doña Carmen, Doña ya era mercadora también. También era mercadora, claro, la mamá, Pero bueno, La mamá de mi entonces amiga. en tu casa, ¿quién era la mercadora? y en mi casa la ¿Tu mercadora mamá era mi mamá. o- Mi mamá era la Ah, mercadora. Y le hacías la segunda, pues, a ella. Entonces yo iba a coger turno. Ajá. Y de allá me venía para entrar a la escuela. ¿Y sabe qué? Hasta yo no me bañaba, me venía, me venía derecho y descalza. Y como eso de tiempo andábamos descalzos, llena de pantano. Y esperaba que las profesoras abrieran una pila grande en un cañito que había para lavarnos los Ahí te pies. pagabas. Entonces allá llegaba yo a la escuela. Oye, te contan una cosa, porque es que a mí me tocó una época donde nosotros íbamos allá
y en ocasiones nos regalaban los plátanos maduros. Ah, Y, sí, pues sí, porque sobraban. porque sobraban, o en fin. O en Sí. otras ocasiones, pues uno de manera muy picaresca se arrimaba y se goleaba los platanitos. Entonces- ¿A vos no te tocó golearte nada de allá, de la fonda? No, yo era muy honrada. Sí. De otras cosas, Era, pues, era, era. Hasta que Hasta ese día. Yo era muy Hasta honrada. ese día. No me goleaba nada, era de la fonda. Pero también yo recuerdo mucho a Felipe, claro, que Felipe Rojas. Felipe Rojas, que le decía, Rita la gallineta le decía, me hace el favor y me da solomito. Me da, por ejemplo, carne para el sancocho. 3 telas. No, ella pedía era Pecho. carne de pecho. Y me da la lengua. Y decía Felipe, no, pues ahí vino un montón de reses sin lengua. Sí, Pero sí, mentiras sí. que era que él las tenía destinadas para otras partes. O la mejor carnita. No la llevo a mi casa, que Tuto también se alimenta. Allá había una especie de comisariato todavía. En ese tiempo había una vitrina. Y ahí ahí vendían cosas para Navidad, vendían muchas cosas. Yo recuerdo que yo le pedí al niño Jesús una muñeca esa y nunca me la trajo. ¿Sabes Como que estoy que- recordando también, Adiela? Adicional pues a eso, me trajiste a la memoria que en un tiempo despachaban parva, Sí, panes y despachaban bizcochos y sí, todo eso señor, allá en la fonda. En la fonda. Sí. Pues diré que no estoy mintiendo. Doña Adiel, hay una pregunta. A mí me tocó una época, bueno, cuando antes de ingresar a la empresa que le mercaba a mis tías y todo, y ya después también como trabajador, en que había una especie de mercado negro allá que todos los despachadores vendían también por debajo Ah, de sí, la eso- cuerda. eso- ¿Usted también le tocó? ¿Eso también se veía en esa época? No, en mi época no se veía eso. Ah. No, eran muy honestos. Éramos Sí. muy honrados en esa época, para que sepa usted. Bueno, ahí también, como le digo yo, lo que pasaba era que llegaban muchas personas a pedir y entonces la gente le echaba, pues, guardaban tanta yuca, tanto plátano, panela, entonces la gente les daba. Sí, Sí. a lo de sus raciones. Esos mercados los traían, vea, era muy duro, porque ellos traían esos mercados desde la fonda hasta el parque a la cabeza. En el tiempo que no había transporte. No había transporte de carros, únicamente estaban las volquetas de la empresa. Y entonces acá en el parque ya empezaban a repartir para las diferentes calles. Y entonces uno se venía y tenía que tener un cuidandero, porque ahí sí se robaban los mercados del parque. Que se robaban un mercado y la pobre mercadora Era la que respondía. a pagar el mercado. Oiga, pero hubo un tiempo que los trabajadores negociaban las tarjetas, se las vendían a otra Sí, familia. exacto, sí, eso se Pues ve aquí mucho. se veían muchas cosas. Así Pero que toda eso- gente soltera, trabajadores No, pues que no estoy solteros. hablando de tu mamá, porque No. vuelvo y digo, era muy honrada. Hay que hacer la claridad. No, vea. Es decir, sí, hubo mucho negocio. Después con la Honda hubo un negocio tremendo, se volvió un negocio horrible. sí. Pero yo estoy hablando de aquel tiempo en que llegaban también los cacharreros y ponían esas bellezas de mercancía, cortes para vender. Sí. Ahí vendían Sí, en la parte de afuera. la parte de afuera. De la zapatos, fonda, aparte fuera de la fonda. Aparte fuera de la fonda. Y no faltaban los riferos, los chanceros, ríos cantando. O sea, eso era, sus o sea, que eso melodías allá afuera. era como una feria ya. Era una feria, prácticamente era hermoso, pues para mí era un paseo, pues yo siempre lo consideré como un paseo. Entonces, le cuento también, por ejemplo, que contaba Leonisa, que una vez ella venía a las 2 de la mañana y que acá en la recta del Tigrito, porque ella vivía en Raspalegua, dice que le salió una bruja, es que una sábana grande, y que ella era caminando y que la sábana avanzaba. Y ella ese día se devolvió y nosotros y quedamos de ir más tarde, pues tampoco fuimos porque ella nos contó que le había salido una bruja, es que yo no sé pues si sería cierto, pero ella aseguraba que era una bruja. Doña Diela, ¿quién era el jefe de fonda en esa época que usted le tocó como mercadora? ¿Joaquín Gutiérrez todavía o qué? No, yo no conocí yo vine a conocer a don Joaquín Gutiérrez mucho tiempo Ya, después. ya como docente en la salada. Ya como docente, pero no, eso no sé Es quién que era don el jefe. Joaquín Gutiérrez fue Muchísimos años, claro. Muchísimos años, sí, pero no. Estaba yo un peladito Eso, cuando mejor conocí dicho, a don allá Joaquín. era A un mí me tocó, desorden. imagínese. Por ejemplo, a uno se veía para ahorcarlo.
con esa cuña, y mejor dicho, el vigilante, ¡hey, vigilante! Se colaron, vigilante. Y mejor dicho, eso se volvía un alboroto muy Zaperoco. horrible. Sí, Y ahí de pero- que le cayeron uno mal al vigilante, lo devolvía de donde estaba para la última parte de la fila. Ahí me devolvió varias veces Pacho Ortega. Pacho Ortega, allá para atrás López, que vos estás recochando. Yo no estoy recochando. Pero Y ellas mercaban, ellos decían, por ejemplo, 3 de 2, o sea que 3 raciones de 2, 5 de 4, 2 de 1. Ya se lo saben de memoria, ya. Sí, y por ejemplo, 3 de 3. Entonces ya la taquillera, la de ella, o la sea, que no taquilla. iban a llevar todo. No, mercaban, era para la taquillera, para que le hiciera la taquilla. Y al de la Honda, al despachador le decían, despácheme 3 de 1, entonces sacaba el talego, 3 de 1, recibía las 3 de 1, las ponía aquí. Ahora me da 4 de 2, entonces 4 talegos le echaban, por ejemplo, arroz para 2 raciones. Ellos sabían la cantidad. Era como un código. Pero eso en unas pesas pesaban el poquito de arroz. Y écheme 3 de 4, entonces echaban las 3 raciones de 4. Bueno, doña Diela, muy amena la charla con usted, de verdad, pero lamentablemente en televisión el tiempo es corto. Bueno. Nos hubiera gustado pues compartir mucho más, pero le estamos muy agradecidos Con y mucho gusto. esperamos tal vez más adelante que la tengamos en otra ocasión para que ampliemos toda esta historia. De pronto Pero por cuando ahí. llegaron los carros y nos tocó con Pite Primo. El primo ya Pite, primo, sí. Claro, Sí, ya continúas. ya sí. Bueno amigos, ha llegado el momento de concluir nuestro programa de hoy. Nos despedimos pues haciéndole la recomendación de este libro, Precioso Robo, autoría de don Dairo López, un libro que habla acerca de la historia de la liquidación y posterior venta de la empresa Frontino Gold Mines. Una invitación para que lo lean y lo pueden conseguir con el autor. ¿En qué teléfono, don Dairo? 310-280-9616. Me ubico en la calle Lozada, Parqueadero Los López. Ok. Bueno amigos, Doña Diela, doña Diela, muchas gracias de nuevo. muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y No. esperemos que en otra oportunidad. Nos dejó todavía Nos como podamos ver. Con ganas de apenas más. como- Sí, sí. Iniciados como se dice. Iniciados. Sí, Fue un pero bueno. abrebocas. Sí. Pues sí. Bueno amigos, hasta una próxima oportunidad para una nueva edición de su programa La Tertulia. Hasta la próxima.